Universo básico. Universo del latín universus, se define como el conjunto de todas las cosas creadas, si se cree en la creación, o de todas las cosas que existen. Solemos utilizar palabras como universal o universalidad para referirnos a un hecho o idea que lo abarca todo, aunque, a menudo, hacemos referencia a algo que no va más allá de nuestro planeta, como cuando nombramos un artista universal o nos referimos a la universalidad de leyes, fenómenos o hechos culturales. En estos casos, aunque obviamente nos referimos al ámbito de nuestro planeta, seguimos expresando una idea de totalidad. Cuando hablamos del universo astronómico parece más adecuado referirnos a él con la palabra griega cosmos. Aunque en muchos diccionarios podemos encontrar exactamente las mismas definiciones para ambos términos, hay una diferencia de matiz. Cosmos parece limitado a la materia y al espacio, mientras que el concepto de universo incluye también la energía y el tiempo. En este capítulo vamos a tratar los aspectos básicos del universo. ¿Qué es, cómo se observa y cuáles son sus leyes fundamentales? ¿Qué es el universo? El universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo que existe forma parte del universo. Es muy grande, pero no infinito. Si lo fuera, habría infinita materia en infinitas estrellas, y no es así. En cuanto a la materia, el universo es, sobre todo, espacio vacío. Temperaturas del universo, de frío, azul, a caliente, rojo, el universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica. Todavía no sabemos con exactitud la magnitud del universo, a pesar de la avanzada tecnología disponible en la actualidad. La materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en lugares concretos. Galaxias, estrellas, planetas, sin embargo, el 90% del universo es una masa oscura, que no podemos observar. Por cada millón de átomos de hidrógeno los 10 elementos más abundantes son: símbolo elemento químico átomos H hidrógeno 1.000.000 helio 63.000 oxígeno 690 C carbono 420 N nitrógeno 87 Si silicio 45 Mg magnesio 40 N neón 37 Fe hierro 32 S azufre 16 Nuestro lugar en el universo. Nuestro mundo, la Tierra, es minúsculo comparado con el universo. Formamos parte del sistema solar, perdido en un brazo de una galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas, pero solo es una entre los centenares de miles de millones de galaxias que forman el universo. El sistema solar en la Vía Láctea. La teoría del Big Bang explica cómo se formó. Dice que hace unos 13.700 millones de años la materia tenía una densidad y una temperatura infinitas. Hubo una explosión violenta y, desde entonces, el universo va perdiendo densidad y temperatura. El Big Bang es una singularidad, una excepción que no pueden explicar las leyes de la física. Podemos saber qué pasó desde el primer instante, pero el momento y tamaño cero todavía no tienen explicación científica. Observación del cosmos. Desde sus orígenes, la especie humana ha observado el cielo. Primero, directamente, después con instrumentos cada vez más potentes. Las antiguas civilizaciones agrupaban las estrellas formando figuras. Nuestras constelaciones se inventaron en el Mediterráneo oriental hace unos 2500 años. Representan animales y mitos del lugar y la época. La gente creía que los cuerpos del cielo influían la vida de reyes y súbditos. El estudio de los astros se mezclaba con supersticiones y rituales. Las constelaciones que acompañan la trayectoria del Sol, la Luna y los planetas, en la franja llamada zodíaco, nos resultan familiares. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Hubble, astrónomo y telescopio. Hubble. A principios del siglo XVII se inventó el telescopio. Primero se utilizaron lentes, después espejos, también combinaciones de ambos. Actualmente hay telescopios de muy alta resolución, como el VLT, formado por 4 telescopios sincronizados. El telescopio espacial Hubble, HST, situado en órbita, captura y envía imágenes y datos sin la distorsión provocada por la atmósfera. Los radiotelescopios detectan radiaciones de muy diferentes longitudes de onda. Trabajan en grupos utilizando una técnica llamada interferometría.
radiotelescopios, la fotografía, la informática, las comunicaciones y, en general, los avances técnicos de los últimos años han ayudado muchísimo a la astronomía. Gracias a los espectros, producidos por la descomposición de la luz, podemos conocer información detallada sobre la composición química de un objeto. También se aplica al conocimiento del universo. Un hallazgo reciente, las lentes gravitacionales, aprovechan el hecho de que los objetos con masa pueden desviar los rayos de luz. Si se localiza un grupo de cuerpos con la configuración apropiada, actúa como una lente potentísima y muestra, en el centro, objetos distantes que no podríamos ver. Las constelaciones. Las estrellas que se pueden observar en una noche clara forman determinadas figuras que llamamos constelaciones, y que sirven para localizar más fácilmente la posición de los astros. En total, hay 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste y que toman su nombre de figuras religiosas o mitológicas, animales u objetos. Este término también se refiere a áreas delimitadas de la esfera celeste que comprenden los grupos de estrellas con nombre. Los dibujos de constelaciones más antiguos que se conocen señalan que las constelaciones ya habían sido establecidas el 4000 AC. Los sumerios le dieron el nombre a la constelación Acuario, en honor a su dios An, que derrama el agua de la inmortalidad sobre la tierra. Los babilonios ya habían dividido el zodíaco en 12 signos iguales hacia el 450 AC. Las actuales constelaciones del hemisferio norte se diferencian poco de las que conocían los caldeos y los antiguos egipcios. Homero y Hesíodo mencionaron las constelaciones y el poeta griego Arato de Sole dio una descripción en verso de 44 constelaciones en su Phaenomena. Ptolomeo, astrónomo y matemático griego, en el Almagesto, describió 48 constelaciones, de las cuales, 47 se siguen conociendo por el mismo nombre. Muchas otras culturas agruparon las estrellas en constelaciones, aunque no siempre se corresponden con las de Occidente. Sin embargo, algunas constelaciones chinas se parecen a las occidentales, lo que induce a pensar en la posibilidad de un origen común. Constelaciones hemisferio sur. A finales del siglo XVI, los primeros exploradores europeos de los mares del sur trazaron mapas del hemisferio austral. El navegante holandés Pieter Dirk Keyser, que participó en la exploración de las Indias Orientales en 1595, añadió nuevas constelaciones. Más tarde fueron añadidas otras constelaciones del hemisferio sur por el astrónomo alemán Johann Bayer, que publicó el primer atlas celeste extenso. Muchos otros propusieron nuevas constelaciones, pero los astrónomos acordaron finalmente una lista de 88. No obstante, los límites de las constelaciones siguieron siendo tema de discusión hasta 1930, cuando la Unión Astronómica Internacional fijó dichos límites. Para designar las aproximadamente 1300 estrellas brillantes, se utiliza el genitivo del nombre de las constelaciones, precedido por una letra griega. Este sistema fue introducido por Johann Bayer. Por ejemplo, a la famosa estrella Algol, en la constelación Perseo, se le llama Beta Persei. Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en el plano de la órbita de la Tierra sobre el fondo de las estrellas fijas. Son las constelaciones del zodíaco. Además de estas, algunas muy conocidas son Cruz del Sur, visible desde el hemisferio sur, y Osa Mayor, visible desde el hemisferio norte. Estas y otras constelaciones permiten ubicar la posición de importantes puntos de referencia como, por ejemplo, los polos celestes. La mayor constelación de la esfera celeste es la de Hidra, que contiene 68 estrellas visibles a simple vista. La Cruz del Sur, por su parte, es la constelación más pequeña. Medidas del universo. Masa. Es la cantidad de materia de un objeto. Volumen. Es el espacio ocupado por un objeto. Densidad. Se calcula dividiendo la masa de un objeto por su volumen. Temperatura. La cantidad de calor de un objeto. La temperatura más baja posible en el universo es de 273 grados bajo cero, Kelvin, que es no tener ningún tipo de energía. Unidades para medir distancias. Medir el universo es complicado. A menudo no sirven las unidades habituales. Las distancias, el tiempo y las fuerzas son enormes y, como es evidente, no se pueden medir directamente. Para medir la distancia hasta las estrellas próximas se utiliza la técnica del paralaje.
Se trata de medir el ángulo que forman los objetos lejanos, la estrella que se observa y la Tierra, en los dos puntos opuestos de su órbita alrededor del Sol. El diámetro de la órbita terrestre es de 300 millones de kilómetros. Utilizando la trigonometría se puede calcular la distancia hasta la estrella. Esta técnica, sin embargo, no sirve para los objetos lejanos, porque el ángulo es demasiado pequeño y el margen de error, muy grande. Unidad concepto equivalencia unidad astronómica, UA, distancia media entre la Tierra y el Sol. No se utiliza fuera del sistema solar. 149.600.000 kilómetros año luz distancia que recorre la luz en un año. Si una estrella está a 10 años luz, la vemos tal como era hace 10 años. Es la más práctica. 9,46 billones de kilómetros 63.235,3 UA/parsec, paralaje segundo. Distancia de un cuerpo que tiene una paralaje de dos segmentos de arco. La más científica. 30,86 billones de kilómetros 3,26 años luz 206.265 UA. El brillo de los astros. El brillo de los astros. El brillo, magnitud estelar, es un sistema de medida en que cada magnitud es 2,512 veces más brillante que la siguiente. Una estrella de magnitud 1 es 100 veces más brillante que una de magnitud 6. Las más brillantes tienen magnitudes negativas. Únicamente hay 20 estrellas de magnitud igual o inferior a 1. La estrella más débil que se ha podido observar tiene una magnitud de 23. Declinación. La declinación es la medida, en grados, del ángulo de un objeto del cielo por encima o por debajo del ecuador celeste. Cada objeto describe un círculo de declinación aparente. La distancia, en horas, desde este hasta el círculo de referencia, que pasa por los polos y la posición de la Tierra al inicio de la primavera, es la ascensión del objeto. Combinando la ascensión, la declinación y la distancia se determina la posición relativa a la Tierra de un objeto. Longitud de onda. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas de ondas luminosas, electromagnéticas o similares. A menor longitud, mayor frecuencia. Su estudio aporta muchos datos sobre el espacio. Las leyes del universo. Astronomía educativa. Universo, sistema solar, Tierra y Luna. Historia, lecturas, personajes, diccionario. Las leyes del universo. Las leyes del universo. Leyes de Kepler. Se trata de tres leyes acerca de los movimientos de los planetas formuladas por el astrónomo alemán Johannes Kepler a principios del siglo XVII. Kepler basó sus leyes en los datos planetarios reunidos por el astrónomo danés Tycho Brahe, de quien fue ayudante. Sus propuestas rompieron con una vieja creencia de siglos de que los planetas se movían en órbitas circulares. Primera ley. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas en las que el Sol ocupa uno de los focos de la elipse. Segunda ley. Las áreas barridas por el segmento que une al Sol con el planeta, radio vector, son proporcionales a los tiempos empleados para describirlas. Como consecuencia, cuanto más cerca está el planeta del Sol con más rapidez se mueve. Tercera ley. Los cuadrados de los periodos siderales de revolución de los planetas alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas elípticas. Esto permite deducir que los planetas más lejanos al Sol orbitan a menor velocidad que los cercanos. Dice que el período de revolución depende de la distancia al Sol. Estas leyes desempeñaron un papel importante en el trabajo del astrónomo, matemático y físico inglés del siglo XVII Isaac Newton, y son fundamentales para comprender las trayectorias orbitales de la Luna y de los satélites artificiales. Gravitación universal. Gravitación universal. La gravitación es la propiedad de atracción mutua que poseen todos los objetos compuestos de materia. A veces se usa como el término gravedad, aunque este se refiere únicamente a la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra. La gravitación es una de las 4 fuerzas básicas que controlan las interacciones de la materia. Hasta ahora no han tenido los intentos de detectar las ondas gravitacionales que, según sugiere la teoría de la relatividad, podrían observarse cuando se perturba el campo gravitacional de un objeto de gran masa.
La ley de la gravitación, formulada por Isaac Newton en 1684, afirma que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. El efecto Doppler, la variación de la longitud de onda de la luz, radiación electromagnética y sonido de los cuerpos informa sobre su movimiento. Cuando un vehículo se acerca oímos su motor más agudo que cuando se aleja. Igualmente, cuando una estrella o una galaxia se acercan, su espectro se desplaza hacia el azul y, si se alejan, hacia el rojo. De momento, todas las galaxias observadas se desplazan hacia el rojo, es decir, se alejan de aquí.